El apóstol estuvo aquí la semana pasada, quería verlos. Apostle was here last week to see you, Y para mí pues fue un gran gozo, fue un gran privilegio que él estuviera aquí en esa noche. and it was a joy and a privilege for him to be there tonight. Pero y yo pero enseñé muy rápido. And I taught that night, but quickly. Y yo le preguntaba a Dios de qué quería que hablara en esta semana. And I asked God, what did He want me to speak about? Y yo quiero hablarles exactamente de lo mismo que hablé la semana pasada. And I want to speak about the same thing I spoke Pero about last quiero week. que lo podamos recibir y lo entendamos. But I want us to receive it and Y understand que lo it recibamos con el Espíritu. in the Spirit. Probablemente lo enseñé muy rápido Maybe I taught it very fast, y quiero que se te haga rema. and I want it to become a rhema, Porque no es posible because it's not que possible escuchemos la palabra de Dios, to hear the Word of God que sepamos la necesidad que hay en el mundo, and know the need in the que hay world, en esta ciudad, in this city, que hay en esta escuela, that is in the y school, que no hagamos algo para hacer la diferencia. and yet we don't do anything to make a difference. ¿Cuántos quisieran hacer la diferencia en este mundo? How many would like to make a difference in this world? Yo creo que nacimos para hacer la I diferencia, think we were born to make a difference, pero debemos tomar acción para que se haga una diferencia. but we must take action so difference can be made. Amén. Entonces Amen. yo quiero que vayamos a la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 2. Let's go to the Bible in 2 Samuel Y chapter quiero 6, que verses 1 entiendan through lo que 2. significa traer la gloria de Dios. And I want you to understand what it's to bring the A un glory of lugar. God to a place. Lo que es traer la gloria o llevar la gloria de Dios. What it means to bring or to take the glory A of un God lugar. to a place. Amén. Entonces dile al que está a tu lado antes de comenzar. Amen. So tell the person next to you Dile, before tú tienes beginning, la capacidad you have the capacity de llevar la gloria de Dios to take God's glory a otros lugares. to other places. ¿Cuántos creen eso? How many believe that? ¿Cuántos creen que somos portadores de la gloria de Dios? How many believe we are carriers of ¿Por qué God's somos glory? portadores de la gloria de Dios? Why are we God's carriers of Porque God's somos glory? hechos a la imagen de Dios, Because we are made in God's image conforme a su semejanza. and likeness. Donde Dios andaba, Where God donde was, Jesús caminaba en la tierra, where Jesus walked ahí on earth, estaba la presencia de Dios. God's presence was Ahí there. estaba la gloria de Dios. God's glory was there. Entonces, donde la imagen de Dios va, So where God's image también goes, puede ir la gloria de Dios. God's glory also ¿Cuántos me goes. están entendiendo? How many understand that? Amén. Entonces, esta enseñanza se llama trayendo la bendición a la casa. So this teaching is called bringing the blessing to the home. Ya sea que traes la bendición a tu casa Maybe you bring the blessing to your own o home, llevas la bendición a la casa de alguien más. or you bring this blessing to someone else's Pero home. nunca debemos ver But we should never como el ir y predicar la palabra de Dios. see going to preach the word of God. Nunca debemos verlo como una carga. We should never see that as a burden Nunca debemos verlo como algo de lo que nos tenemos que quejar. or something that we should complain about. Es un privilegio para todos It's a privilege for llevar everyone la palabra de Dios a un hogar. to take God's word to a home. ¿Cuántos me entienden eso? How many understand Amén. that? Entonces la Amen. Biblia dice, en el segundo libro de Samuel dice la Biblia, So the Bible says, you may read on the screen. entonces David volvió a reunir, estoy hablando del rey David, I'm talking about King David here. entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. El rey David juntó un ejército enorme King David brought together a para troop poder regresar el arca de Dios, to bring back God's ark, donde habitaba la presencia de Dios. where God's presence was. En el mismo capítulo, pero en el versículo 6 dice la Biblia, en el versículo 11 dice la Biblia, In the same chapter, verse 11, the Bible el arca says, del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David, con gran celebración. De la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. from Obed-Edom's home to the house of David with great celebration. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Close your eyes where you are. Padre, en esta hora, Señor, Father, in this te hour, damos las God, gracias we thank you por darnos la oportunidad de estar en este for lugar. the opportunity of being here. Gracias, Dios mío, por ese líder que has puesto en esta casa, Thank you, my God, for the leader you've placed in el this cual, house, así como el rey David en aquel entonces, that just as King David in those times recibió la revelación de traer el arca a la ciudad. received the revelation to bring the ark to the Hoy city, sabemos que nuestros líderes en esta casa, today we know that our nuestros leaders padres here, espirituales, el apóstol Guillermo y la profeta Dinora, our spiritual parents, Apostle Guillermo and Prophet han Dinora, tenido la revelación have had the de traer revelation el arca tuya, Dios mío, to bring your ark, my a esta God, ciudad de Las Vegas. to the city of Las Vegas. Así es que, Señor, en esta noche So, Lord, tonight, declaramos que no hemos de salir igual, we declare we will not come out the sino que el same, mismo espíritu que te has puesto en but ellos, that the same spirit you placed in them, hoy lo depositas sobre cada uno de estos you jóvenes, deposit it over
every Hoy single youth. declaro que como una extensión de ellos, I declare that as an extension en esta casa, mi Dios, in this house, se my God, transmite tu misma pasión, your same passion se is transmite tu transmitted. mismo espíritu, Your same spirit is se transmite transmitted. la misma revelación The same revelation is que ellos han transmitted tenido, Padre, that they have had, para Father, decidir traer el arca tuya a este lugar. to decide to bring your ark to Y this declaro place. que en esa revelación And I declare that in that revelation, toman una acción they take de action poder llevar también ellos to also take tu gloria a diferentes hogares. your glory to different homes. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, lo declaro, Señor, I declare it, en Lord, esta noche. in this night. Amén Amen. y amén. And amen. ¿Cuántos quisieran llevar la presencia de Dios a otro lugar? How many would like to take God's presence to other Nos places? estamos limitando a querer llevar el arca de Dios o la presencia de Dios a los hogares. We are limited to only take the ark of God to just homes. Pero no solamente se trata de llevar la presencia de Dios a las casas. But it's not just about taking God's presence to homes, Se trata de llevar el arca de Dios but about taking God's a ark todo lugar donde tú te mueves. to every place where you move. No necesariamente tiene que ser a una casa si no hay una casa disponible. Not necessarily a house if it's not available. Pero nada tiene que impedir Nothing should que la impede presencia de Dios God's presence llegue a todo rincón de la ciudad de Las Vegas. to go to every corner in Las Quizás no Vegas. necesariamente va a ser en una casa, Maybe it will be in a home, pero puede ser en tu escuela, but it can be at a school. puede ser en un parque, It can be at a park. puede ser en la esquina de tu casa, It can be in the corner at puede your ser en la hora house. de lonche de tu trabajo. It can be during your lunch hour at Tú work. puedes llevar la presencia de Dios You can take God's a donde presence tú quieras llevarla si tú dices que sí. wherever you want to take it if you say Y yes. tú te retas a querer servirle a Dios. And you challenge yourself to serve God. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to that? ¿Cuántos tienen miedo de llevar la presencia de Dios? Levanten su mano. Raise your hand if you're afraid to take God's glory. Veo una mano, veo I tu see another mano. one. I see another one. Hey, déjenme decirles que en esta noche ese miedo se les va a ir. Let me tell you that tonight that fear will leave. Porque la Biblia dice que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Because the Bible says He's given us a spirit of power, self-control, and love. Da mucho gusto verte, Diego. No te había visto. I'm glad to see you, Diego. I hadn't seen you. Entonces el objetivo en esta noche The objective tonight es que podamos entender que donde está la presencia de Dios, is that, escúchame bien, is that we understand where the presence of God is. cuando Listen well. llevamos la presencia de Dios a una casa, When we take God's presence to a home, esa casa va a ser bendecida. that home will be blessed. No solamente eres bendecido tú, Not only you will be no blessed, solamente es bendecido el dueño de la casa, not only the owner of the home will toda be la blessed, casa es bendecida. ¿Cuántos dicen amén? the entire home is blessed. How many say ¿Cuántos amen? saben que hay hogares en la ciudad de Las Vegas How many of you know that there's homes in Las que tienen Vegas que ser bendecidos completos? that need to be completely No blessed? solamente una persona, Not just one person, sino toda la familia. but the entire family. ¿Cuántos saben que en las escuelas How many know that at schools, no solamente tienen que ser bendecidos los cristianos, not just Christians need to be blessed, tienen que ser bendecidos todos los alumnos que están en esa but escuela? all of the students in the school need to be El blessed? problema es The problem is que hay muchos cristianos en las escuelas, that there are many Christians in pero school, parecen cristianos secretos, but they're secret Christians, cristianos del FBI, FBI que Christians, no declaran la palabra, that do not que no declare the proclaman word, la palabra, that do not take que the la word, salvación se la han guardado para ellos, that they keep no salvation for them, importándoles ver que hay gente que se está perdiendo en la escuela. and they don't care that there's people being lost at school. ¿Qué estamos haciendo al respecto? What are we doing about ¿Qué it? vas a hacer con lo que Dios depositó en ti? What will you do with what God deposited ¿Qué in vas a you? hacer ahora que sabes Now that you know, what will que you eres un do? portador de la presencia de Dios? That you are a carrier of God's ¿A dónde presence. la vas a portar? Where will you carry ¿Te la it vas a to? quedar solamente para ti? Will you keep it for yourself? ¿O la vas a llevar y la vas a contagiar a los de tu escuela? Or will you take it to the school people and be ¿O a la contagious? casa de un amigo? Or to a ¿O friend's de algún home? familiar? Or a family's home? ¿Qué es lo que vas a hacer? What will you do? Yo voy a abrir la casa de paz junto con mi esposa en casa de mi suegra. I'm going to open my house of peace with Y my les dije la mother-in-law. semana pasada, And I told you last week, imagínate el valor que tengo de ir ahí, ¿no es cierto? imagine the courage that I have to go there. I'm just kidding. No, voy a abrir la casa de paz en casa de mi suegra. No, I'm going to open the hop in the Y house of como my le he dicho mother-in-law. siempre, yo amo a mi And suegra. as I told you, I love my Y para mí mother-in-law. va a ser una bendición el poder ir y compartir. And to me, it's a blessing to share. Porque déjame decirte que mi suegra es una ganadora de almas. Because let me tell you that my mother-in-law is a soul Y sé winner. que este lugar va a estar lleno ahí de personas que trabajan en el casino. And I know that place is going to be full of people who work in the Pero ahí casinos. vamos a ir a compartir la palabra de Dios And we will go there to share the y a word. bendecir no solamente el hogar de mi suegra, And we're going to bless not only sino her bendecir home, los hogares que van a estar representados ahí. but the homes that will be represented in that ¿Cuántos me home. están entendiendo? How many understand that? Quiero que entiendas esto. Understand this. Un hogar siempre va a ser bendecido, A home will always be blessed, no a causa de lo que tú hagas nada más. not because of only what you Es do, bendecido a causa de lo que tú portas, but also of what you a carry, causa de lo que tú llevas. what you take. Escúchame lo que significa la palabra a causa. Listen to what the word A causa because means. significa
causa es el origen de It's the origin o of la razón de. or the reason La of. Biblia dice que la familia de Obed-Edom The Bible says that Obed-Edom's fue family bendecida was blessed a causa del arca de Dios. because of God's ark. Es decir, toda bendición Meaning every blessing es a causa is o a because razón de la presencia de Dios. or the reason of God's Si hay presence. un hogar que no tiene a Cristo, If there is a home that does not have Christ, no va a haber bendición there ahí. will not be blessings there. Es lo que quiero que entiendas. This is what I want you to understand. Yo me acuerdo en mi hogar cuando no estaba la bendición de Dios. I remember in my home when God's Todo blessing lo que wasn't tuve que there, pasar. everything I had to go through. Yo recuerdo en mi hogar I remember in my cuando mi home papá tomaba, when my dad would cuando mi drink, papá de repente llegó a golpear a mi mamá, when my dad suddenly hit my mom porque no estaba la bendición de Dios. because the blessing of God wasn't there. Eran católicos, They were Catholics. iban a la iglesia cada 8 días o They- cada 15 días, They'd go to church every 8 or 15 pero days. nunca hubo una transformación But there was never a transformation hasta que verdaderamente llegó la presencia de Dios a mi casa. until God's presence truly came to my house. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy How diciendo? many understand what I'm telling you? Difícilmente va a haber bendición en un hogar It will be very hard for a que blessing to no- be in a donde no home esté la presencia de Dios. if God's presence isn't there. Ahora, ¿qué es lo que representaba el arca? ¿Por qué te empecé hablando del arca? So why did I speak about the ark? What does the ark represent? Porque el arca representa la presencia misma de Dios. The ark represents God's presence itself. Y en ese tiempo, And in that time, el pueblo de Israel estaba en guerra, estaba peleando. the people of Israel were in war. They were Y fighting. el arca de Dios, el pueblo se había olvidado de Dios. And the people had forgotten God. Estaban peleando en sus propias fuerzas. They were fighting in their own strength. ¿Cuántas veces tú te has encontrado How many times have you found tratando de salir adelante en tus propias fuerzas find yourself trying to get forward in y your own tienes strength fracaso tras fracaso? and you keep failing after failing? ¿Cuántas veces tú quisiste salir de las drogas How many times did you try to get out of en drugs tus propias fuerzas in your own strength y caíste una vez más y volviste a caer and you fell over and over y te again levantabas por un momento, and you'd get up for a moment pero volvías a caer en las drogas? but then you would fall again in drugs? ¿Cuántas veces querías dejar la pornografía How many times did you try to let go of y no pornography podías dejar la pornografía? and you couldn't let go of Y a lo pornography? mejor todavía no puedes dejar la pornografía. And maybe you still can't let Y a go lo of mejor es el Espíritu pornography. de Dios hablándote en este momento. And maybe God's Spirit speaks to you right now. No vas a poder You will not si lo sigues haciendo en tus propias fuerzas. be able to do it in your own strength. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. The Bible says we can do all things Porque in Él nos Christ fortalece. because He Pero si no strengthens us. estamos en Cristo, But if we're not in no hay Christ, transformación. there is no Si no transformation. estamos en If Cristo, we're not in no hay Christ, cambios en nuestras there vidas. are no changes in life. Caemos una y otra vez. We fall over and over again. Es decir, It is to cuando say, una familia se está destruyendo, when a family is being es a destroyed, causa de que falta la presencia de Dios ahí. it is because the presence of God Han is ido not quizás there. al psicólogo, Maybe they've gone to a quizás han ido al psychologist psiquiatra, or a quizás han psychiatrist, pedido ayuda profesional por todos lados, or they've asked for professional help all pero no hay un around, cambio, no hay una transformación. but there's no change or transformation. Porque se te tiene que revelar en esta noche. Because tonight this must be Si revealed no to you. está la presencia de Dios, If God's presence is not there, no hay transformación. there is no transformation. Lo que transforma What es la transforms presencia de Dios. is God's Y el presence. pueblo de Israel estaba peleando en ese And the entonces people of Israel were contra los fighting filisteos, against the pero Philistines. estaban perdiendo la batalla. And they were losing the battle. ¿Por qué estaban perdiendo la batalla si era el pueblo genuino de Dios? Why were they losing the battle if they were God's genuine Si eran people? los israelitas They were the y se Israelites. supone que Dios estaba con ellos, And supposedly God was with them. estaban perdiendo la batalla But they were losing the battle. porque aunque tenían el arca de Dios, Because though they had God's ark, habían descuidado su presencia, they had stopped taking care of His habían presence. descuidado su relación They con stopped Dios. taking care of their relationship with Hoy God. quiero decirte algo. Let me tell you something ¿Por qué tonight. siendo cristianos? Why being ¿Por qué si Christians? ya aceptaste a Jesús en tu corazón Why because you accepted te Jesus in your sigue heart, yendo mal en la vida? you still go through ¿Por qué things in sigues life? pecando? Why do you keep ¿Por sinning? qué sigues cayendo en las tentaciones? Why do you fall into ¿Por qué temptation? sigues teniendo los mismos deseos y debilidades? Why do you have the same weaknesses and desires? Probablemente porque aunque eres cristiano, Maybe because though you're Christian, has descuidado tu relación con Dios. you have stopped taking care of Y your en el momento que relationship with God. descuidaste tu relación con Dios, And the moment you stop taking care of your paró tu relationship, transformación. your transformation stops. Si descuidas tu relación, If you stop taking care of your se relationship, para tu transformación. your transformation stops. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand ¿Te that? acuerdas cuando fuiste a tu retiro? Do you remember when you went to Que your llegaste retreat? brincando y danzando You came dancing y and empezaste a jumping, cambiar inmediatamente. and you were changing immediately.
Pero de repente algo pasó. But suddenly something happened. Descuidaste tu relación con Dios You stopped taking care of your y relationship la with God, transformación se detuvo. and the transformation was held. Y te fuiste alejando cada día más de Dios. And you strayed away from God Y day by mientras day. más lejos te fuiste, And the further you went, más difícil es encontrar el camino de regreso. it was harder for you to find your way back. No es como que fuiste dejando frijolitos It's not like you were leaving little y beans sabías por dónde regresar. and you knew how to come back. Mientras más nos alejamos de Dios, The further you get away from God, más difícil es encontrar el camino de regreso. the harder it is to find your way back. El pueblo de Dios estaba perdiendo la batalla, The people of God were losing the aunque era battle, el pueblo genuino de Dios, even though they were God's chosen pero people. porque habían descuidado la presencia. It was because they stopped taking care of the Y en presence. eso a alguien se le ocurre, y saben que traigamos el arca de Dios And somebody suddenly thinks, let's bring al God's campo de ark batalla, to the battlefield, porque seguramente vamos a empezar a ganar si traemos el arca de Dios. because surely we will win if we bring God's ark. Y ellos pensaron en traer el arca de Dios como un amuleto And they thought of bringing God's ark like a charm, para que Dios les abriera puertas. so God would open the A veces doors. decimos que somos cristianos Some- como un amuleto, Sometimes we say we're Christians, but we take pero it de like a cristianos charm. a veces no tenemos nada. But sometimes we're not Christians. Solamente nos llamamos We're cristianos. just called Christians. Pero cuando estás en el cine But when you're in the y movie estás con tu theater novio, con tu novia, with your girlfriend or y te boyfriend, pierdes entre tantas parejitas, and you get lost in all of the other nadie couples, nota que eres cristiano entre ellos. no one notices that you're a Christian amongst all of them. Cuando estás en la escuela, Because when you're at school, siendo cristiano y conociendo la palabra de Dios, being a Christian and knowing y de God's repente word, te empiezas a juntar con esos but amigos suddenly you start hanging out with those y te people, pierdes entre ellos, you lose yourself amongst them, nadie se da cuenta que eres diferente, and no one notices that you're different porque la presencia de Dios la descuidaste. because you stopped taking care of Y God's aunque te presence. dices cristiano, And though you call yourself sigues a perdiendo Christian, batallas you continue losing battles porque has llevado la presencia quizás como un amuleto, because you've taken the ark no maybe like como a algo que charm, verdaderamente te va a causar una not transformación. like something that truly will cause a transformation for you. El pueblo de Dios empezó a perder la batalla. The people of God was losing the Los battle. filisteos les quitaron el arca de Dios. The Philistines took the Y al final God's les ark, empezó a ir mal también a los filisteos porque era la presencia de Dios. and at the end the Philistines were going bad because De it was tal God's forma presence. que el arca de la presencia de Dios In such a way that God's ark terminó en la casa de uno que le dice que se llama Abinadab, se llamaba Abinadab. ended up in a person called Y la Abinadab. Biblia dice que el arca duró en la casa de Abinadab 20 años. And the Bible says that that ark was in that house for 20 years. Pero aunque estaba por 20 años en ese lugar, And though it was in that house for 20 la years, gente en ese lugar seguía pecando. the people in that house La continued gente sinning. en ese lugar seguía lamentándose, They continued mourning. seguía con quejas, They continued seguía con complaining. malos They hábitos, continued with bad seguía con habits. They idolatrías, continued with idolatry. seguía pecando. They continued sinning. Aunque el arca de Dios estaba ahí, Even though God's ark no was había there, una transformación there was no porque transformation no había una relación. because there was no relationship. ¿Sabes cuántos hogares hoy en Las Vegas existen Do you know how many homes exist in Las Vegas donde hay familias cristianas, where there are Christian pero no families, hay una transformación but there is no transformation porque no hay una relación con Dios? because there's no relationship with God? En estas semanas de transformación In these weeks of tenemos la transformation, oportunidad de llevar el arca de la presencia de we Dios have the opportunity to take y God's que ark verdaderamente haya transformación en las casas, and cause a true transformation que in the homes, verdaderamente haya transformación en los hogares, a true transformation in the que tú homes, salgas transformado de ese lugar, that you come out of that home pero no transformed, solamente tú, and not just que tu you, familia también salga transformada. but your family will also be Si mi familia transformed. estuviera en problemas, If my family yo were in sería el problema, problems, yo sería el primero I would be the en first meterme a querer abrir una casa de paz. to want to open a house of peace El there. primero en querer llevar la presencia de Dios ahí. The first one to want to take the presence of God. Levanten la mano todos los que sus papás no vienen a la iglesia. Levanten su mano. Everyone raise your hand if your parents do not come to church. Yo sería el primero en llevar la presencia de Dios a mi casa. I'd be the first one to take God's presence Yo to la my llevé home. hace años a mi casa I took it to my home many y me years empezaron ago, a criticar. and they started criticizing Cuando me. recién me convertí When I just got y empecé saved, a agarrar mi Biblia, and I started grabbing my Bible, mis primas y mis primos me decían, oh, ahí viene el hermanito Luis. my cousins would call me, oh, there comes Ahí Brother viene el Luis. aleluya. There comes the Hubo hallelujah. críticas de todo tipo, All types of pero criticism. llevé la presencia de Dios ahí. But I took God's Ahora presence yo sé there. que ahí tengo primas que son cristianas. Now I know I have Ahora mis cousins that are hermanos Christian, también son cristianos. and my brothers are Christian Viven too. todavía como cristianos. They live kind of like Algunos de Sunday ellos, Christians, some pero of están them, en el proceso. but they're in the process. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Do you understand what I'm telling you? Necesitamos verdaderamente llevar la presencia de Dios. We truly need to take God's presence. El arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, The Ark of the Covenant, the Ark of God's duró en la presence, casa de Abinadab 20 años was in Abinadab's house for y 20 nada years, sucedió. and nothing happened. ¿Cuánto tiempo llevas
conociendo a Cristo How many times have you y known nada Christ sucede en tu vida? and nothing happens in your life? Pero la Biblia dice The Bible says, que though, cuando llegó el arca a la casa de Obed-Edom, that when the ark of God came to Obed-Edom's house, mira lo que dice la Biblia. look what the Bible Al says. final, el rey David decide llevar el arca a la ciudad de David. King David takes it to the Y city of por David, alguna razón termina en la casa de Obed-Edom. but for a reason it ends up in Obed-Edom's house. Y mira lo que dice la Biblia. And look what the Bible says. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab que estaba en las laderas y comisionaron a su hijo Eleazar. En primer libro de Samuel 7, 1, 2. This is 1 Samuel 7, verses 1 through 2. Dice, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Cuántas veces te has lamentado porque piensas que el Señor te abandonó? How many times have you mourned because you Porque feel aunque like te the dices Lord que eres abandoned cristiano, you? nada pasa. Because though you call yourself a Christian, nothing happens. Pero quiero que entiendas algo. I want you to understand something. En el momento que el arca llega a la casa de Obed-Edom, The moment the ark comes to Obed-Edom's house, entonces la Biblia dice the Bible says que cuando llega el arca a la casa de Obed-Edom, that when it goes to Obed-Edom's house, en 3 meses in 3 months, la casa de Obed-Edom fue cambiada, Obed-Edom's house fue is changed, transformada por transformed la presencia de Dios. because of God's presence. ¿Qué es lo que te quiero decir? What do I want to tell Que you? tenemos la oportunidad que si no ha pasado nada por mucho tiempo, That we have the opportunity, if nothing has happened en for a long estos 3 time, meses, that in these 3 en months, estas 7 semanas, in these 7 weeks, esta casa de paz, that house of tu peace, vida misma your own puede life, sufrir una transformación. can suffer a Y todo transformation. aquello que estaba detenido, And everything that was todas hindered, aquellas palabras proféticas que te han dado, all of the prophetic words that toda have been aquella given to you, bendición que tú creías, que tú le habías creído a Dios, all of the blessings you believed God todos aquellos for, pactos que tú habías hecho aquí, all of the covenants you made up on the se van a altar empezar a desatorar. will begin to be released. Todas esas bendiciones All those en blessings estas 7 semanas in these 7 van a weeks empezar a desatarse una a una sobre tu vida. will start to be released Quizás one tú by no lo one has over your entendido. life. Maybe you haven't understood. Pero cuando tú llevas la presencia de Dios a una casa, But when you take God's cuando presence tú to a llevas la home, presencia de Dios a una when escuela, you take God's presence to a tú no school, puedes dejar de ser bendecido. you cannot stop being Dios blessed. empieza a operar en tu vida God begins to en operate una in your forma life sobrenatural, in a supernatural en way, una forma acelerada, in an accelerated de way, tal forma in such a que way todo lo que estaba atorado that everything that se was va a stuck desatorar. will be released. Aquellas puertas que has estado tocando The doors you've been van a knocking empezar a abrirse. will open. Aquellas becas que has estado The pidiendo scholarships you've been van a asking for empezar a llegarte cartas will come en to you estos 3 meses. through cards Yo and letters. declaro sobre tu vida In these 3 que months, van a empezar a recibir cartas de colegios I declare you receive de letters from universidades colleges, universities, diciéndote aceptamos la beca que propusiste que te diéramos. and that scholarship will be Aceptamos la accepted. solicitud. And we accept Y yo no also sé si me estás entendiendo esto, your scholarship request. And I don't know if you pero understand, ponle nombre but put a name a la bendición que quieres recibir de parte de Dios. to the blessing you want to receive from Y la God. bendición va a llegar a tu vida. And then the blessing will come to your life. Dios no puede dejar de bendecirte God cannot stop cuando blessing tú you estás sirviéndole a Él. when you're serving Him. Dios no es un Dios mentiroso. God is not a La liar. Biblia dice que Dios no es hombre para que The mienta, Bible says God is not a ni man to hijo de hombre lie, para que se nor a son arrepienta. of man to repent. La casa de Obed-Edom Obed-Edom's en home 3 meses fue in bendecida 3 months was porque blessed había una actitud because there was an attitude diferente en él. that was different. in No him. era la misma actitud de Abinadab que duró 20 años en su casa el arca. It wasn't the same attitude of Abinadab. Era una actitud de queja, That it was an attitude era of una actitud de complaint, más carga. an attitude, oh, more Si burden. tú ves tu casa de paz como carga, mejor déjala. If you see your house as a burden, let it go. Si tú ves tu casa de paz como que es una carga sobre tu vida, If you see a house of peace like a Mejor weight ya no over la your hagas. life, then just stop doing it then. para ti tiene que ser una bendición. It should be a blessing. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? Cuando Obed-Edom supo que el arca iba para su casa, When Obed-Edom knew te that the puedo ark was asegurar coming que to él his debió haber house, alistado toda, I bet that he got toda everything la ready. casa, The whole a entire toda house, su familia, all of his y family. la recibió con gozo. And they received the Y ark en with 3 joy. meses And in 3 months, hubo un aceleramiento en su casa. there was an acceleration in their house. ¿Qué es lo que te quiero decir? What do I want to tell you with this? Yo no sé si en la casa de Obed-Edom I don't know that if in había Obed-Edom's problemas house familiares. there were family problems, Yo no sé si había problemas de divorcio. or if there were divorce Yo no sé problems, si había jóvenes que estaban viendo pornografía. or young people watching Yo no pornobaphy. sé qué es lo que había en la casa de Obed-Edom. I don't know what was happening Pero in te voy a decir Obed-Edom's una home.
cosa. But let me tell you one thing. Cualquier problema que hubiera habido ahí, Whichever problem that was going para on Dios there, era cualquier cosa. for God it was Porque en el anything. momento que llegó la presencia de Dios, Because the moment God's presence todo came, problema se solucionó. every problem La was Biblia solved. dice que fue bendecido él The Bible said he y was blessed, todos los de su casa. and everybody in Cuando his tú home. llevas la presencia de Dios, When you take God's vas a, presence, a ser bendecido tú, you will be pero blessed. también tu papá, But also your también dad, tu mamá, but also your también mom, tus hermanos, but also your también friends, tus vecinos que lleguen a esa casa, your neighbors and también your tus brothers, amigos en la escuela your friends at school van a ser bendecidos will be blessed a causa tuya. because of you. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand Dale un this? fuerte aplauso a Dios. Give God a strong applause. Yo no sé si me estás entendiendo eso, I don't know if you understand this, pero quiero que entiendas estas cosas que te voy a decir. but understand these things I'm about to tell you. ¿Cuántos tienen problemas en su casa? Levanten la mano. How many of you have problems at home? Raise your hand. La mayoría. The majority. ¿Cuántos han visto problemas How many of you have seen problems en la escuela? at school? ¿Cuántos han visto homosexualismo? How many of you have seen ¿Cuántos han homosexuality visto bisexualismo? or bisexuality ¿Cuántos han visto drogadicción, alcoholismo? or drug addiction? Levanten la mano. alcohol Les puedo asegurar addiction. que lo van a ver, la van a levantar todos. Raise your hand. I know everybody's going to raise your hand. Quiero que entiendas esto que te voy a decir. I want you to understand this I'm going to tell you. La crisis se produce Crises are produced cuando el altar de Dios when God's o la altar presencia de Dios or God's presence está descuidada en nuestra casa is not taken care of at o en nuestra home familia. or in our family. Todo bien proviene de Dios, Everything that good comes from pero God, todo mal but everything that's bad proviene del alejarnos de Dios, comes from departing from del God, descuidar la presencia de Dios. from not taking care of God's presence. Toda crisis en tu hogar All crisis that happens tienes at que home reconocer que ha sido por causa de idolatría, that you need to recognize is because idolatry de tradiciones, or tradition, tradicionalismo, traditionalism, cultura culture, y un montón de cosas and a bunch of other que hoy things por hoy that han nowadays estado atando nuestras vidas. have been binding our lives. Hay tradiciones en tu hogar There are traditions que in your tienen que home ser quebrantadas that need to be broken, y solamente la presencia de Dios las va a quebrantar. and only God's presence will break them. Hay una cultura en tu casa. There is a culture at your La house. cultura es a lo que estás acostumbrado, The culture is what a you're lo que te used to, enseñaron tus abuelitos y tus papás y así fueron enseñándoles cada vez a cada uno de ellos. what your grandparents and your parents Esa taught you. cultura tiene que ser quebrantada That culture must be para que tú broken puedas ver la bendición de Dios en tu vida. so you can see God's blessing in your Ya life. basta de pobreza, Stop with poverty tu casa. in your home. ya basta de problemas económicos en tu hogar, Stop with economic ya problems in basta your que home. tu papá no dure mucho tiempo en el mismo trabajo, It needs to stop that your dad ya cannot basta be in que el the same dinero no job, alcance en la casa, or that there's not enough income at home. ya basta que sigas rentando apartamentos. Es hora de que compres tu propia casa Or you continue o que renting tu familia apartments. compre su propia casa. Pray for your family or for yourself Ya to es buy your hora own de que dejes house. de pedir ride, es hora de que tengas tu propio carro. It's time to stop asking for rides, but Pero you don't have tenemos your own mentalidad car. de pobreza But we have a mindset of poverty que tiene que ser cambiada that must be changed, y nada lo va a cambiar and nothing will change hasta it que llega la presencia de Dios, until God's presence comes, porque son ataduras generacionales. because they're generational bindings. ¿Me estás entendiendo? Do you understand that? La crisis en el hogar Crisis at es home por descuidar la presencia de Dios. happen because we don't take La care of crisis God's en las presence. escuelas The crisis at Es school exactamente por la misma razón. is the exact same reason. Esta nación fue fundada This nation was founded bajo principios bíblicos. in biblical Antes principles. leían la Biblia en la escuela y tú lo sabes. They used to read the Bible at school, and you Antes know it. oraban antes de empezar las clases. They would pray before starting class, Y ahora ya no lo hacen. and now they don't do Y it. todo lo que se está viendo hoy en día en las escuelas And everything we see nowadays at school es a causa que se descuidó el altar de Dios en la escuela. is because God's altar was not taken care of. Lesbianismo, Lesbianism, homosexualismo, homosexuality, bisexualismo, bisexuality, todo lo que tú ves en tu escuela everything you see at school que está mal that is wrong es por el descuido a la presencia de Dios. is because they stopped taking care of God's presence. ¿Quién les va a ir y les va a hablar? Who will go and speak to them? ¿Quién va a ir y les va a hablar de Dios? Who will go to them and speak to them about ¿Quién va a God? ser esa luz que diga yo quiero abrir mi lonche de paz en la Who escuela? will be the light that says, I want to open my lunch house of peace? ¿Quién lo va a hacer? Who will do it? ¿Sabes que en el 2007 You know that in yo no 2007, nací en este país? I wasn't born in this city, Sin embargo, una vez tuvimos la oportunidad de estar yendo a las escuelas, a los high schools. but we were able to go to the high schools. Y una vez me invitaron a la Clark.
And one time I was invited to ¿Cuántos van a Clark High Clark? School. ¿Cuántos fueron a Clark? How Levanten many la mano. went to Clark? Raise your hand. Y fuimos al club de Biblia de Clark. And we went to the Bible club at Y cuando Clark. llegamos allá a la Clark, And when we got yo there, estaba bien emocionado. I was excited Porque yo dije, tenemos que cambiar nuestra generación y siempre lo he creído. because I thought we have to change our generation, and Y I've always llegamos believed ahí, it. yo sé que en Clark van muchos hispanos. And I know a lot of Hispanics are at Y Clark. muchos quizás ya saben esta historia. And many of you maybe already know Pero the quiero story. recordártela. But I remind Porque you quiero retarte a que hagas algo to diferente. challenge you to do something different. En ese momento cuando fuimos yo dije, va a haber un montón de hispanos ahí. The moment we went there, I knew a lot of Hispanics would be Y llegué there. preparado para predicar. And I was prepared to preach. Y de repente cuando llego ahí, And suddenly when I get there, solamente había un hispano, there was only one Hispanic, un moreno one African y American, un montón de chinos. and a whole bunch of Asians. Yo dije, oh man, ¿y ahora qué voy a hacer? And I said, oh man, what am I going to do? Si no hablo inglés, mucho menos chino. I don't speak English, and I don't speak Y le dije a any mi Asian esposa, language. Erika, ¿hoy me traduces? And I said, Erica, you are going to Porque les translate voy a predicar a estos jóvenes. because I am going to preach because I'm going to preach Y to the les young people. predicamos a esos jóvenes. And I preached to the Y en young ese people. tiempo estábamos organizando una caminata en la ciudad de Las Vegas. And in that time, we're organizing Les a walk, prediqué a a esos march. jóvenes en ese lugar. And I preached to those young people Y at esos school. jóvenes se unieron a la caminata que se llamó And they joined our walkathon, Fighting for Our Generation, called en la ciudad de Fighting Las for Our Vegas, Generation in the city of Las donde hubo una Vegas, caminata con más de 5,000 personas en aquella área, where there were more of 5,000 people in that de area, la Penwood, de la Silver Dollar, from Penwood de and Silver toda esa Dollar, área. all of Y that area. terminamos en la Clark And we ended up in con un Clark concierto cristiano, with a Christian donde la concert. gente decía y el alcalde decía y el director de la escuela decía que no podíamos hacer nada cristiano ahí. where the mayor and the director of the school and the people said that we couldn't do anything Christian at the school. Terminamos orando ahí por toda la gente. And we ended up praying for Llegó el everyone. alcalde de la ciudad, que en ese tiempo era Oscar Goodman. Oscar Goodman came, that Llegaron mayor, concejales de la ciudad and other people came from the city. y ahí mismo predicamos la palabra de Dios, And there we preached donde God's decían word, que no se podía. where they said we couldn't. Quiero decirte algo. Let me tell you something. De esa zona de por donde está la Clark, In that zone where de Clark aquellas is, calles, in those hay streets, mucha gente que viene aquí a la iglesia. there are many people that now come Porque to esa church zona fue cambiada y ha sido transformada. because that zone was changed and transformed. Porque esta iglesia fue y se pararon en la brecha por esa gente. Because this church went to Y stand in se the gap predicó la palabra ahí. for those people, and the word was preached. Yo no hablaba inglés en ese tiempo. I didn't speak English in that time, Tú hablas perfectamente el inglés. and you speak English perfectly. Muchos de ustedes nacieron aquí. Many of you were born here. Conoces la cultura perfectamente. You know the culture perfectly. ¿Qué te impide ir y hablar la palabra de Dios en tu escuela? What stops you from speaking about the word of God ¿Qué at te your school? impide ser el clamor de los jóvenes aquí en la ciudad de Las Vegas? What stops you from crying out for the people that are here in Las Vegas? Ya basta Stop de ver que todas las noches cuando prendo las noticias, seeing every night, every time I lo turn the primero que news. escucho es noche sangrienta en Las Vegas, The first thing I hear is a bloody night in un Las Vegas. apuñalamiento, Somebody got stabbed. noche sangrienta en Las A Vegas, bloody night in Las un Vegas. matrimonio, el esposo mató a la esposa y al final se suicidó él también. A marriage, a husband killed the wife and then he Noche committed sangrienta en Las suicide. Vegas, Bloody night in Las un Vegas. tiroteo donde murió una persona que le alcanzaron las balas. A shootout where somebody got shot. ¿Quién se va a parar a hacer el clamor de la juventud en la ciudad? Who will stand up to be the voice for the people in the ¿Cómo city? escuchando la palabra, How listening to the sabiendo word lo que sabes, and knowing what you know, sigues viendo como algo normal el que en tu escuela se sigan drogando? you see drugs at school like something ¿Cómo normal? puedes seguir viendo como algo normal en que tu escuela sigan alcoholizándose los muchachos? How is it normal for you to keep looking at people ¿Cómo doing puedes ver alcohol? como algo normal lo que está pasando en el país? How can you keep seeing these things as Que something están a punto de normal? abrir baños en las escuelas de los niños para que entren niños y niñas al They're mismo about to tiempo. open bathrooms in children's schools so that both sexes can go in the bathroom. Yareco le dieron un libro en la librería de la escuela They give a book to Jared in the library donde at habla school. de gays. Dice, papá, yo no sabía que ese libro, estaba espantado. Me dice, papá, yo no sabía que ese libro hablaba de eso. He was scared because a book was given De to que him un niño about se besa gays, con otro niño en el parque. about how a boy kisses another boy in the Tiene park. 10 años, Yareco. Jared is 10 years Come on, old. ¿quién va a hacer algo? Vamos, who's going to do ¿Cuándo nos something? vamos a levantar? When will we get Si up? mi hijo que tiene 10 años está viviendo eso, My son is 10 years old ¿qué and van is a living vivir that. los tuyos cuando nazcan? What about your ¿Qué children van a when vivir they're los born? tuyos cuando crezcan? What will they live when they ¿Se grow te va a up? hacer normal que sean gays? Will it be normal to you ¿Se if te they're va a gay? hacer normal que vivan de esa forma? Will it be normal to you if they Y live yo that no way? tengo nada contra esa gente. And I have nothing against Tengo those un problema people. con el pecado But I have a problem with porque the están sin confundidos en su mente. because they're confused
confused in ¿Qué their va a minds. pasar con esta ciudad? What will happen in this El city? rey David sabía que había problemas en Jerusalén. King David knew there were Era problems in necesario Jerusalem. traer el arca de la presencia de Dios, It was necessary to bring God's la ark, cual trae cambio y transformación. which brings change and transformation. El apóstol ha entendido que el arca de la presencia de Dios The apostle understood that trae God's ark cambio y transformación. brings change and transformation. ¿Quién la quiere cargar? Who wants to carry it? Esa es mi pregunta. That is my question. ¿Quién quiere llevar el arca Who wants to take the ark a su casa? to their home? ¿Quién quiere llevar el arca a la escuela? Who wants to take the ark to their school? ¿Quién quiere llevar el arca a los parques? Who wants to take the ark to the park Donde están tantos homeless, donde hay tanta gente también que se está perdiendo. where there are so many homeless and people being lost? ¿Quién se va a levantar a hacer algo? Who will get up to do something? ¿Estás dispuesto a llevar el arca? Are you willing to take the ark? ¿Estás dispuesto a llevar la presencia de Dios en estas 7 semanas Are por lo you menos? willing to take God's ark in these 7 weeks at least? Yo quiero que te pongas de pie. I want you to stand up. Yo quiero que suba el grupo. Y mira, yo tengo una enseñanza, hoy prediqué incluso menos de la enseñanza que la semana pasada, I actually preached less of the teaching today than last week. pero siento del Espíritu que tengo que parar aquí. But in the spirit, I feel I have to stop. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. I'd like you to close your eyes for a moment. Quiero que en las luces fluyan conmigo un poco, bajen las luces un poco. Dim the Cierra lights. tus ojos Close your eyes. y piensa por un momento And for a moment, think en dónde se paró tu pasión, where your passion was stopped, en dónde se paró tu transformación, where your transformation stopped, en dónde decidiste dejar de servir a Dios llevando su arca. when did you decide to stop carrying God's ark? Quiero que por un momento pienses For a moment, I want you to think en todos esos jóvenes que se están perdiendo en la escuela. in all of the young people that are being lost at school. Sabes que en 2 ocasiones hemos ido al hospital. In 2 occasions, you know, we went to the hospital. Una de las más recientes fuimos a orar por un joven que había sido golpeado. The recent was we went to go pray for a young person that Yo was no sé si lo beaten. golpearon con un bat. I don't know if he was beaten with a bat. Yo no sé con qué lo golpearon. I don't know how he was beaten, Él estaba en coma but he was in coma. y estábamos orando por él. And we were praying for him. Y cada que orábamos por él, cuando estábamos poniendo sus manos, And each time we prayed for him as we laid hands, en mi mente venían este pensamiento: I would think these thoughts in my mind. si en este hospital, en esta cama, en esta ciudad hay un joven así, If in this hospital and there's a young person, another ¿cuántos young jóvenes person no like están this, pasando exactamente por lo mismo? how many other young people are not going through the same thing? Ese joven no se salvó, se murió. That young person was not saved, he died. Yo no sé si él conocía a Cristo, I don't know if he knew Christ, pero tú y yo tenemos la oportunidad but you and I have de the hablarles a opportunity todos aquellos que aún viven to speak to all those who still de live Cristo. about Christ. Hace poco fuimos otra vez al hospital A little bit ago, we went to the hospital again, y quisimos orar por un joven el cual su familia no nos dejó orar por él. and we wanted to pray for a young person, but their family didn't let us. Pero también le habían dado un balazo, algo que le había atravesado la cara, no me acuerdo cómo estaba. But something had pierced or shot his face somehow. Y yo me pregunto hasta cuándo van a seguir pasando esas cosas. And I asked myself, till when will this keep ¿Qué happening? estamos haciendo What are we doing para transformar nuestra ciudad? to transform our city? Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. I want you to close your eyes for a moment. Y lo que Dios me ha hecho sentir And what God has caused me to feel, es que debemos quitar la mirada de nosotros. Y eso lo he sentido ya por mucho rato. I have felt this for a long time. We need to take our sight off of ourselves Porque a veces nos hemos vuelto tan egoístas because we've become so que egotistical mientras nosotros estemos bien, that even if we're okay, no nos importa qué pase con los demás. we don't care what happens with anybody else. Mientras el que está en la cama del hospital no sea mi hijo o no sea mi familiar, Even though the person in the hospital bed is not my family No me member or my importa lo que son, pase. you don't care what happens. hoy quita tu mirada de ti por un momento Stop looking at yourself for a y moment piensa en esas personas que están ahí en la calle. and start thinking of those people in the streets. Piensa en esos jóvenes que hoy viste en la escuela. Start thinking about those young people you Tú saw no at sabes si el school. lunes alguno de ellos a lo mejor ya no va a regresar porque a lo mejor se mueren este fin de semana. Because you don't know if one of them will not come back to school Monday because they Y tú died. tuviste la oportunidad de hablarles y no les has hablado. Yet you had the opportunity to speak to him, but you haven't. Piensa por un momento en tus amigos. For a moment, think about your friends. Piensa de dónde Dios te ha sacado a ti Think about where God has brought you out of y de dónde Dios necesita sacarlos a ellos. and where God needs to bring them out of.
¿En qué momento perdiste tu pasión? In what moment did you lose your ¿En qué passion? momento decidiste ya no servir a Dios? In what moment did you decide not to serve Y God ya no hacer anymore? las cosas como antes lo hacías. And you stopped doing things like you used to do. Cierra tus ojos. Close your eyes. Piensa en tu familia, piensa en tus vecinos. Think about your family Que a members lo and mejor your tú sabes neighbors. que están teniendo problemas, que están a punto de divorciarse. And maybe you know they're going through problems about to divorce. Piensa en esas personas que se están golpeando. Think about those people that are beating themselves. Necesitas hablarles. You need to speak to them. De los que ya les has hablado, muchos quizás no han entendido y no van a entender. Maybe you've spoken to many and they still don't understand and they won't Pero hay understand. muchos que nunca han conocido de Cristo, But there are many that have not yet que known about necesitan Christ. conocer de Él. And they need to know about Him. Vamos, cierra tus ojos. Come on, close your eyes. Let me show your love. Where I go, let me show your presence. Where I go, let me impart your power. Where I go, let me show. Vamos, seamos un clamor de la juventud en Las Vegas. Come on, let's cry out for the young people in Las Vegas. Decidamos ser la voz de los jóvenes. Let's decide to be the voice of the young people. Si ellos no hablan por ignorancia, If they don't speak because of ignorance, nosotros que ya sabemos, we that already know, clamemos por ellos a Dios. let's cry out for them to God. Clamemos en la ciudad por la juventud. Let's cry out to God for the young people. Clamemos ante el gobierno. Let's cry out before the government. Clamemos en las escuelas. Let's cry out in the schools. Decidamos ser ese clamor. Let's decide to be that voice. Let me show. Tiene que empezar contigo. It needs to start with you. Tú eres el que debe llevar la palabra. You are the one that will bring the Tú eres word. la luz en medio de las tinieblas. You are the light in the midst of darkness. Tú eres la sal de la tierra. You are the salt of the earth. Es tiempo de que cambies la situación. It's time for you to change the Cambia situation. la situación de tu casa. Change the situation at home. Lleva la presencia de Dios a tu hogar. Take the presence of God to your home. Cambia el tradicionalismo Change all tradition por el reino de Dios. through the kingdom of God. Cambia la cultura del hombre Change the culture of por la mankind cultura del reino. with the culture of the kingdom. Do something. Haz algo. Haz algo. Do something. Vamos. Where I go, Come on. let me show your presence. Where I go, let me impart your power. Where I go, let me show your love. Let me show your love. I'm hungry for you. I want more of you. Si quieres pasar al altar, You want to come to the altar? pasa al altar Come to the altar y dile, Señor, hoy yo oro por mis amigos. and say, Lord, today I pray Hoy for yo my traigo al friends. altar Tonight I bring to the a altar toda mi familia. all of my family. Hoy yo traigo al altar Tonight I bring to a the mis altar compañeros de la escuela. all of my friends at Hoy school. traigo al altar Tonight I bring a mis familiares. my family members to the Hoy traigo altar. al altar Tonight I bring a mis vecinos my neighbors to the altar porque quiero hacer la diferencia. because I want to make a Quiero difference. llevar tu presencia. I want to take your presence. Quiero llevar tu presencia. I want to carry your presence.